buenos días a todos. Estamos aquí más que felices de poder tener esta, por decirlo así, esta primera mesa de trabajo sobre multifamily en Colombia. La casa llena. Simplemente también agradecer a Camacol, Bogotá y Cundinamarca, digamos, por el espacio, por la hospitalidad y por poder tener esta alianza estratégica. Que bueno, que también a futuro buscamos que Colcapital, que está aquí presente, también se pueda sumar a este tipo de discusiones, ¿cierto? Antes de iniciar, simplemente voy a avisar tal vez unos avisos parroquiales y también comentarles que pues desde la parte online están como algunas 30 ejecutivos conectados de manera remota desde varias ciudades de Colombia, incluso algunas desde México, Chile, bueno, a que nos estarán acompañando. Vale, bueno, no, si quieren, antes les comento un poquito porque yo creo que hay gente nueva, digamos, tal vez participando en este tipo de discusiones de GRI, formato GRI. Bueno, nosotros somos un club global de inversionistas de real estate, básicamente con operación, digamos, la casa matriz es Londres y operamos en Latinoamérica hace más de 15 años, ¿cierto? El formato de nosotros, como lo pueden ver un poco, es más mesa redonda, lo que buscamos es que ustedes se sientan libres de poder conversar, poder hacer las preguntas que consideren pertinentes. Claro está que tenemos una, digamos, un moderador y unos líderes de debate que van a enriquecer la comunicación y el debate, pero lo que buscamos es que si ustedes sienten, digamos, una pregunta, un comentario adicional, lo puedan hacer y eso es lo que, digamos, enriquece mucho más la conversación GRI, ¿cierto? Eh, Antes de iniciar un poquito, quería mostrarles un poco lo que se viene, digamos, de la agenda del GRI a nivel Colombia y nivel internacional para Latinoamérica. Entonces, bueno, hoy iniciamos esta primera mesa de trabajo, que de hecho ya les confirmo la segunda mesa de trabajo sobre norma urbana y beneficios tributarios está confirmada para el 29 de mayo, para que lo vayan teniendo, digamos, ya un poco en su agenda. El próximo mes nos reunimos en Medellín, donde vamos a conversar sobre desarrollo urbano en Colombia, donde vamos a integrar, nosotros en GRI no solamente somos real estate, sino que tenemos un club de infraestructura, ¿cierto? Entonces, esa reunión que vamos a tener en Medellín, vamos a mostrar un poquito esa dinámica que integra tanto los desarrollos de infraestructura y las oportunidades que hay para el desarrollo inmobiliario. Eso se va a hacer en Medellín. Vale, ¿puedes bajar un poco, por favor? En abril ya tenemos nuestras conferencias anuales de miembro puntualmente. Nosotros estamos desde este año. Es la segunda versión que se hace Ibero American GRI, que se hace en Madrid. Normalmente lo que buscamos con esta dinámica es integrar nuestros miembros de Portugal y España que invierten en América Latina también o viceversa, ¿sí? Y pues ya en mayo tenemos nuestra conferencia, ya es nuestra novena edición puntualmente, que es Latin American GRI Real Estate, que se hace en Nueva York. Son un día 13 y 14 de mayo, donde tenemos esa particularidad que van todos nuestros miembros, chilenos, peruanos, brasileños, mexicanos de Centroamérica, y lo hacemos en Nueva York porque, bueno, muchos de nuestros miembros, fondos internacionales y banca internacional, tienen sus oficinas oficiales allá, y aparte, digamos, estas discusiones que tenemos durante esos días previos, el día 12, tenemos visitas técnicas a proyectos emblemáticos que tenemos de algunos de nuestros miembros, tipo de hospitality, reconversión de espacios, usos mixtos, y hacemos una agenda bastante estratégica. Y este año también, dentro de esta misma necesidad que estamos viendo de nuestros propios miembros a nivel global, el día 15, 13 y 14 tenemos el Latin American GRI Nueva York y el día 15 tenemos el Global Data Center. Es decir, que muchos de ustedes que ya están confirmados, de hecho, en la reunión de Nueva York participarán también, podrán participar de la reunión global de Data Center, que pues estamos, digamos, por primera vez integrándola en una agenda, digamos, a nivel global del GRI. Y ya como para terminar, seguimos acá con la conferencia. Después de la segunda mesa de trabajo que tenemos de Multifamily, tenemos nuestra reunión Multifamily Latin American GRI que se va a hacer aquí en Bogotá y tiene la particularidad que vamos a hablar exclusivamente sobre ese asset y están viniendo también todos nuestros miembros chilenos, mexicanos, peruanos, digamos, de toda Latinoamérica a esa reunión y al día siguiente seguimos con nuestra conferencia Colombia GRI que ya, digamos, muchos de ustedes han tenido la oportunidad también de participar, ¿cierto? Simplemente como otro aviso parroquial y ya termino, les quiero presentar a Andrea Rubio, que se encuentra acá en la parte de atrás. André, que es la nueva directora del área andina, que ya viene del sector constructor. Entonces, André, más bienvenida que estés en GRI y puedas compartir y apoyarnos en todos estos espacios, ¿cierto?
Bueno, no siendo más, Edwin, no sé si quiere dar una, o seguimos como tú quieras. Va, entonces, Camilo, adelante. Simplemente que como tenemos personas conectadas online para que ellos puedan escuchar, siempre vamos a estar conversando con el micrófono, ¿va? Entonces, entre nosotros les vamos a ir pasando el micrófono. Camilo. Walter, muchas gracias. Muchas gracias a Camacol y a Jerey por la invitación. Hoy tengo la responsabilidad de moderar este panel diverso en el sentido de que hay gente de distintas áreas de la industria. Tenemos la presencia de Sandra Forero. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos en un rato para hablar de temas de política pública. Y pues nada, quisiéramos como arrancar la conversación un poco planteando el contexto en el que estamos, el contexto en el que hemos venido viviendo en los últimos 2-3 años respecto, digamos, de este asset class y cómo lo está empezando a ver el mercado. Aquí quisiera un poco la ayuda de Sebastián de Domus para que nos empiece a contar, Sebastián, un poquito cómo qué ha pasado en los últimos 2 años con el mercado del multifamily, cuáles son las cifras de hoy reales en materia de unidades o de proyectos que están licenciados, andando en construcción, y cuál es la perspectiva, digamos, para los años que vienen por delante. Vale, buenos días a todos. Sebastián García de Domus Capital. Un poco, tal vez, un breve recuento es los que llevamos como 10 años en esto de multifamily. Creo que ha tenido como 3 etapas. Una etapa de mucho escepticismo al principio. Hace unos 10 años era mucho evangelización y poco desarrollo. Ahí surgió con Sandra y con Edwin el Comité de Vivienda en Renta de Camacol, que fue tal vez el primer escenario donde se comenzó a hablar estructuradamente del tema. Yo creo que prepandemia hubo algo de interés sobre todo los fondos grandes por el asset class, porque entendían que había una posibilidad de crecimiento muy grande y porque realmente las cifras de mercado de Colombia son altísimas, totalmente atípicas a lo que hay en la región, pero nunca se logró realmente materializar nada. Entramos en la pandemia, ahí venía el primer proyecto de CCLA, Nomad 77, que abren en la pandemia. Eso pone como un quiebre ahí, y tal vez lo que llama más la atención hoy en día es que hoy tenemos un mercado básicamente donde hay dos jugadores además atípicos al mismo mercado. Estamos hablando de un banco y una empresa de centros comerciales. Entonces, tenemos un mercado que ha comenzado a desarrollarse. Hoy en día hay alrededor de 1.700 unidades en construcción, 130 en operación, que son las de Nomad, y el resto en construcción, que van a abrir en los próximos 2 años. Pero, insisto, en cabeza de actores atípicos. Aquí no está todavía metido ningún vehículo de inversión plenamente, o digamos, técnicamente inmobiliario. Lo que hay es un banco que es rarísimo y es muy atípico en ese joint venture con CCLA, que seguramente van a seguir moviendo proyectos. Sabemos que están estudiando más y tienen un pipeline interesante. Y el otro es Parque Arauco, que de la mano de Asta Capital y de Cubic han venido cerrando proyectos. También están trabajando con ICE en Bogotá. Ellos pues tienen 3 proyectos andando y por ahora ahí están quietos. Entonces, es un mercado como que despegó sin despegar. No han entrado los grandes fondos. No hay en este momento, dentro de lo que uno ve en iniciativas de levantamiento de capital, nada enfocado en multifamily, porque las cifras siguen siendo difíciles que cierren. Y en paralelo creo que ahí hay una mención importante a Sandra, y es que mantuvo como toda la conversación alrededor de qué se puede hacer desde política pública para esto. Obviamente pues el interlocutor del gobierno nacional no ha sido el mejor en estos años, entonces se ha trabajado con la administración distrital en Bogotá, y seguramente eso se podrá replicar en Medellín. Y ahí un poco lo que se busca es mandarle un mensaje al mercado de que hay incentivos para hacerlo. En eso venimos trabajando pues con Sandra, con Camacol, con Gold Capital,
y ojalá pues haya buenas noticias pronto, buscando de alguna manera generar que el mercado de inversión vea con mejores ojos esto. Creo que tenemos un reto grande y es traer a los nuevos, digamos, a los inversionistas típicos a la mesa de los grandes capitales y mejorar los productos financieros, pero seguramente eso hablaremos más adelante. Gracias, Sebastián. Usted tocaba un tema y es que hoy en día, digamos, los dos actores principales, digamos, de los dos actores principales del mercado que está funcionando hoy son dos actores atípicos, y eso nos lleva, digamos, a una siguiente reflexión, y es cuáles son esos actores que deberían estar digamos, en un mercado, digamos, que empiece a funcionar adecuadamente. Y con una pregunta adicional a eso, y es ¿por qué esos actores que deberían estar en el mercado, digamos, típicamente, no están en el mercado? Entonces no sé si de pronto el otro Sebastián nos ayuda con eso, y eventualmente de pronto alguien de un fondo, no sé, Luisa, si también nos ayudas a complementar esas dos preguntas. ¿Quiénes deberían estar y los que no están, por qué no están? Bueno, Sebastián Muñoz de Asta Capital. ¿Quiénes deberían estar y quiénes son los que, digamos, le dan más velocidad al crecimiento de un activo como el multifamily? Son los fondos institucionales, fondos de pensiones principalmente, o aseguradoras. Y eso fue lo que permitió el gran crecimiento en Chile. Las aseguradoras y los fondos de pensiones creyeron en esta tesis de inversión y fueron los que dispararon el crecimiento del multifamily en Chile. El multifamily en la región empezó en México primero, muy paralelo con Chile, y digamos lo que en México hoy hay ¿cuántos proyectos? 10, 15 proyectos más o menos. Sí, póngale que hay entre 15 y 20 proyectos, cuando en Chile hay 100, o sea, digámoslo, una cantidad bastante grande, siendo que empezaron al mismo tiempo, y fue por ese creer de los fondos de pensiones y aseguradoras en el activo. En México eso no pasó y se dio un crecimiento más similar al que se ha venido dando en Colombia. Entonces, principalmente fondos de pensiones, aseguradoras. Sebastián García decía algo, que con este comité de renta que lideraron Sandra y Edwin en Camacol Nacional, se habló mucho, se evangelizó mucho, hubo mucho, digamos, lo que se empezó a creer en el activo, pero empezaron a suceder cosas que llevaron a que los fondos también se retiraran. Digamos, lo que la reforma pensional hizo que los fondos de pensiones definitivamente se alejaran del activo con otras cosas. Las aseguradoras no son un jugador, digámoslo, muy relevante hoy en real estate, que particularmente, por ejemplo, en Perú, en Chile, son un gran jugador, y esos, digamos, que esos inversionistas son los que necesitamos en el país, que crean en el activo para poder tener un crecimiento importante. Nosotros, o sea, después de la pandemia y a raíz de las tasas altas, que se desaceleró bastante el mercado inmobiliario, se desaceleró bastante los proyectos de vivienda en venta, digámoslo, que era una muy buena oportunidad para los activos de multifamily, pero claro, teníamos en contra que los fondos de pensiones y las aseguradoras y los fondos institucionales no estaban invirtiendo en el activo, entonces no nos permitió, digámoslo, crecer de la forma que lo esperábamos. ¿Qué se necesita? Seguir teniendo estos espacios, actores como Camacol, como Colcapital, que sigan ayudándonos a traer a estos fondos. También los bancos, también necesitamos mucha financiación, pues Bancolombia particularmente entró al mercado no como fondeador, sino como inversionista, y ningún otro banco de los nacionales le ha creído de manera relevante al activo, y es muy difícil la conversación con ellos en la forma en que se debe fondear un activo de multifamily. BTG, que es un banco pues, brasilero, es de los otros que le ha creído al activo. Ellos están con bastante apetito para fondear este tipo de proyectos, pero bueno, faltan entonces los inversionistas.
Entonces, digamos lo que ahí no se ha dado como el engranaje perfecto que necesitamos para que este activo crezca. Vamos poco a poco, quisiéramos crecer mucho más, hay mercado, como lo decía Sebastián, hay mercado, el que queramos, desde los mejores países, que diría que inclusive del mundo, para hacer multifamily, pero las condiciones no se han dado y los jugadores que necesitamos que entren no se han atrevido a dar el primer paso que necesitamos que den. Yo complementaría, soy Camilo Alvarado de Cubic y estamos enfocados prácticamente en proyectos hoy en día en renta de vivienda, en 2 líneas, en multifamily y en short-term rentals. Complementaría un tema de Sebastián que también se debería facilitar, es el tema de las fiducias, porque ya que el tema que se complementa, se comenta de falta de recursos por las instituciones grandes, cuando uno ya tiene el equity, pues también tiene el otro, digamos, tropiezo de que hay una limitación a 20 inversionistas en los temas de la fiducia, y así tenga uno el equity, pues los bancos también le están prestando uno hasta máximo el 50%, y esto nos ha pasado en los últimos proyectos que hemos logrado cerrar. Entonces, si uno pudiera también flexibilizar el tema de fiducias para poder traer más equity y poder ahí dar el brinco con el crédito del banco, que normalmente no prestan sino hasta el 50 o el 40, y créditos estructurados, porque también lo que está pasando, lo que hay en el mercado, es créditos que se vuelven constructor, que después salgan a mediano y largo plazo de crédito, pues largos, uno podría levantarse y ayudar a agilizar mientras que este proceso de cambio de grupos grandes entraran. Entonces la fiducia con la super, si pudiéramos uno tener un estilo de crowdfunding más flexible, pues recoge el equity y daría una agilidad. A nosotros el último crédito con el Banco Occidente fue un banco que nos apoyó en el último proyecto que ahorita está en construcción, Short Term Rental, pero sí nos dio el crédito estructurado a largo plazo, y eso pues ha hecho que fue el primero, y con la fiducia fue el primero, fue un parto que duramos 1 año y medio estructurando, pero ya tenemos ese vehículo abierto y yo creo que eso también ayudaría muchísimo a empezar a agilizar, siendo que también teníamos internamente una discusión si short term rentals era el tema de multifamily o era el tema de hospitality, pero pues en las 2 líneas creo que son vivienda en renta y yo creo que dentro de un marco grande pues pueden caber. Gracias, Camilo. Luis. Gracias. Pues yo creo que aquí ya mucho se ha dicho, pero sin lugar a duda por parte de los fondos hay el interés, y yo ampliaría un poquito ahí cuando tú mencionas, Sebastián, que hay solamente 2 jugadores atípicos jugando en el mercado. Si consideramos el multifamily un poco más amplio y vemos las subcategorías, por ejemplo, residencias universitarias, temas de residencias para adulto mayor que se deben considerar dentro de la categoría multifamily, pues ya hay fondos que llevan trabajando en estas subcategorías un tiempo, en donde claramente también ha habido como una curva de aprendizaje del mercado, pero en donde ya vemos casos exitosos con proyectos grandes, importantes, con muy buenas ocupaciones, y esto ha hecho que los fondos en realidad vean este activo o esta subcategoría del multifamily con mucho interés. ¿Qué se requiere? Definitivamente el apoyo, pues no voy a repetir lo que hemos dicho, pero el apoyo de los inversionistas institucionales y sobre todo la mirada del sector financiero a este activo como un activo de largo plazo, en donde los fondos van a estar para quedarse, y obviamente lo vemos a nivel internacional, el tema de política pública, con lo que pues aquí Sandra es nuestra gran abanderada y ha sido realmente una ficha fundamental para poder incentivar estos mercados digamos, a nivel internacional del multifamily. Son muy importantes dentro de la categoría en general, y pues aquí todos lo conocemos, pero no sobra recalcarlo. A nivel internacional, la categoría del multifamily es alrededor del 20% de la inversión de activos que se consideran activos comerciales de finca raíz. En Colombia tenemos un potencial enorme por el lado de la demanda. Nos hace falta como ese empujón un poco desde el lado de la política pública y desde el lado del sector financiero para poder terminar de poner todas las fichas en este rompecabezas y que esto se vuelva un mercado realmente relevante de la inversión inmobiliaria en el país. Pero sí, yo creo que ya hay otros actores ya jugando en este panorama, y obviamente con mucho interés de los inversionistas pues digamos de los inversionistas profesionales de los fondos inmobiliarios para poder seguir aportando y que esto se siga desarrollando de manera más rápida. Gracias. ¿Cómo están? Juan Camilo Hoyos de Coninsa.
Nosotros como desarrolladores estamos participando tanto en el desarrollo como en la operación de activos multifamily. Ya estamos con 300 unidades en operación, una de ellas es el activo de Parque Arauco y tenemos como 1.500 unidades en estructuración de multifamily pues específicamente. Uno lo que ve en general y con lo que están hablando es que sí hay interés del sector y de los inversionistas, grandes fondos, bancos en desarrollar multifamily. Y nosotros como desarrolladores, lo que creemos que agrega valor es la generación de confianza y demostrar que lo que estamos haciendo lo sabemos hacer bien. Por ejemplo, en el tema de la operación, demostrar que sabemos manejar la cartera, que tenemos índices de cartera bajitos, que podemos hacer, digamos, estudios de arrendatarios rápidos en 5 minutos, demostrar que podemos ocupar el edificio rápidamente. Eso le genera pues una confianza grande a los inversionistas y una vez ellos entienden el negocio, porque de pronto no lo entienden del todo, nosotros ayudamos, explicamos, mostramos y esa generación de confianza, de verdad, yo creo que es clave para que esto pueda despegar, tanto en fondos como en deuda y vemos pues que hay interés en ambas partes. Sí. Hola, mi nombre es Catalina Rodríguez de Paladin Realty Partners, gestor de fondos de capital privado. Yo pienso que pues en efecto los actores que han comentado son muy importantes, pero digamos que en esta nueva época también hemos aprendido a ser un poco como creativos y yo creo que también toca buscar las puertas de otros actores que no necesariamente sean los fondos de pensión, que ya sabemos que están restringidos, y las aseguradoras, que la verdad es que la composición de su portafolio en alternativos no supera un 10%. Entonces yo creo que ahí es cuando uno le toca comenzar a buscar pues muchos family offices. Hay personas que cada vez están más educadas en estos temas inmobiliarios y de renta. Entonces, esa puede ser una opción. Otra opción, por ejemplo, es los fondos, las asociaciones que tienen las diferentes empresas, que también tienen unos excedentes de capital y que también están abiertas a diversificar su portafolio. Yo creo que también son actores bien importantes que hay que considerar en este nuevo escenario y pues en esto que les digo que nos toca como volvernos creativos y buscar pues las soluciones mientras acabamos de despegar. Catalina, gracias. Un poco como para seguir en eso, y que era algo que decía Luisa, y es, ustedes, por ejemplo, desde Paladin, ¿cómo ven el tema de, digamos, qué hace falta para que todos, digamos, todos esos nuevos actores distintos de los fondos de pensiones, distintos de las aseguradoras, al final del día terminen tomando la decisión de invertir y creer en los proyectos? Ustedes, digamos, que están metidos ahí, ¿cómo ven y cuál creen que esos son como esos fundamentales Sí, para que esas decisiones al final del día se tomen, que es lo que termina impulsando el mercado? De acuerdo, yo creo que es un tema, pues es continuar con la educación, con la evangelización que hemos venido hablando, pero yo cada vez veo que la gente y que los posibles inversionistas están más abiertos como a educarse y a ver estas nuevas alternativas. Es que tienen también los portafolios muy concentrados en otro tipo de activos, entonces, o bueno, digamos que de composición de portafolio. Entonces, ahorita pues ya están más abiertos a abrirse. Yo creo que es eso. Y pues obviamente pues tener un pipeline campeón, o sea, nosotros como Paladin tenemos un equipo de inversiones que está constantemente buscando pues opciones campeonas, porque finalmente al inversionista lo que quiere es su rentabilidad. Y esa rentabilidad pues se garantiza pues presentando las oportunidades y además pues con el track record que puede traer la solidez de un fondo de pues 30 años invirtiendo en Latinoamérica. Gracias. Si me permiten, quisiera Sergio y Juan Antonio que nos ayudaran un poco desde la visión, digamos, de los constructores y desarrolladores, digamos, que se han dedicado tradicionalmente a la construcción de vivienda para la venta y no para la renta, y digamos con esa experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es la visión de ustedes cómo están viendo, digamos, este nuevo mercado? Y si eso implica necesariamente o no un cambio, digamos, o va a implicar un cambio en el modelo de negocio,
o parte del modelo de negocio de ustedes como desarrolladores, digamos, tradicionales de vivienda para venta. Un poco cuál es la visión de ustedes, tanto desde Marval como desde Prodesa. Gracias, Camilo. Un saludo a todos. Sergio Marín de Marval. Bueno, la primera vez que estoy acá, creo que pues escogieron el camino correcto, que es a través de Camacol, realmente, ¿sí? Y pienso que realmente a través de los desarrolladores podemos ayudar realmente para que esto comience lo más rápido posible. ¿Qué vemos desde Marval como visión? ¿Qué va a pasar con el multifamily? Con el multifamily va a pasar lo mismo que pasó con los centros comerciales. ¿Sí? Centros comerciales, hasta que no fue una sola unidad, inclusive ni siquiera copropiedad. Realmente hoy no hay ningún centro comercial grande que se haga en el país que no sea unipropiedad, ¿no? Entonces, nosotros vemos que realmente, como lo han dicho varios, realmente el mercado es inmenso. Esa es la tendencia. Las nuevas generaciones, no tal vez la nuestra, aquí seguramente habrá algunos millennials o zetas, ¿no? Quién sabe los alfa en dónde vayan a vivir, pero de todos modos necesitan algo donde vivir, y entonces ellos realmente nos lo van a exigir, ¿no? Y hoy en día el 50% de los hogares en Colombia viven en arriendo, ¿sí? ¿Y por qué negarles a ese 50% que realmente viven un arriendo más flexible, más económico? ¿Sí? Realmente no hemos logrado que realmente políticamente necesitamos un gobierno más abierto para que realmente entienda que la única forma realmente de bajar los arriendos es a través del multifamily, ¿no? Los beneficios, pues todos lo sabemos que trae realmente al manejo de una copropiedad mucho más económica, mucho más eficiente, ¿no? En todo sentido. Entonces, definitivamente esa va a ser la tendencia. ¿Qué necesitamos? Abrir varios frentes. Uno en frente, pues, a través de todos estos fondos, ¿sí? ¿No? Y atraer capital realmente, seguramente de afuera e inclusive de acá, realmente. Se necesitan que los bancos entren y que entiendan que vamos para allá. Ya, como ya mencionaron algunos, ya Bancolombia ya lo está entendiendo realmente, y el mundo va para allá. O sea, la banca tiene que entrar y entender ese modelo, ¿sí? Y pueden ayudar a traer el capital y eso también. Entonces, necesitamos crear el multifamily también para la vivienda social, ¿sí? Y el multifamily, lógicamente, el que ha arrancado. Pero para la vivienda social, entonces, para la vivienda social necesitamos unos incentivos, ¿sí? ¿No? El incentivo de que renta, exención de renta. Y es muy fácil para el gobierno porque realmente actualmente la vivienda social está exenta de renta, ¿sí? Entonces, si trasladar eso a que sea exenta de renta, animaría, ¿no? Y multiplicaría mucho para el multifamily, ¿no? Y también hay unas cosas ahí mayores, pero también menores. Nosotros en los desarrollos, hay vivienda social que es una carga, ¿no? Y entonces esa carga tenemos que dividirla con propiedad, ¿sí? Pero entonces tocaría trabajar para que realmente la carga se cumpliera sin dividirla con propiedad, sino poner todas esas unidades en el mercado y con esas condiciones, ¿sí? Ahí comienzan y entran los gobiernos después y hacen ayuda a las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empezar con eso, en la vivienda social. La exención de la renta de la vivienda social, ¿no? Porque está en la propiedad, o sea, se puede trasladar ahí. Segundo, en la vivienda no social, realmente no sé cómo funciona en México ni en Chile, pero sí en Estados Unidos, que es
el mercado multifamily mayor del mundo, ¿sí? Hay en ciertos estados, no sé si en todos, ¿sí? Hay que la depreciación realmente sea casi inmediata en el primer año, ¿no? Eso ayuda muchísimo, ¿no? Lograr que la depreciación se haga en el primer año, ¿sí? Y lo otro que hay, realmente, que me tocó estudiar cuando me invitaron y supe que venía antes de ayer, entonces me tocó estudiar un poco. Y entonces, y lo segundo es que también para la reinversión de las utilidades, ¿sí? Entonces también se permite, entonces eso hace que muchos se animen, porque realmente se multiplica el multifamily, porque para no pagar impuestos, a nadie yo creo que nos gusta pagar impuestos, y menos este impuesto en Colombia, que es una barbaridad. Entonces comienza uno a realmente, ahí sería el multiplicador, realmente con esos dos articulitos, sería un gran multiplicador. Entonces, bueno, gracias nuevamente por esto, realmente le vemos realmente mucho futuro, pero es trabajando entre todos. Gracias. Gracias, Sergio. Juan Antonio. Gracias. Mal haría yo en hablar frente a ustedes de multifamily y de rentas, que son los expertos. Y entonces les digo mi visión desde el punto de vista de lo que puede ser la estrategia de la compañía, y lo hemos visto en grandes desarrolladores como compañías similares a las nuestras, es que sí diversifica mucho el riesgo del desarrollador, y así es como lo vemos nosotros desde adentro. La nuestra es una industria de ciclos profundos, y tener dentro de la organización la capacidad para desarrollar proyectos, como menciona Juan, que están haciendo en Conisa, pues sí diversifica mucho los riesgos de la compañía, y creo que es algo que nos interesa a todos como desarrolladores. Pues del tema de rental, como les digo, ustedes saben mucho más que yo, y vengo a aprender, pero sí creo que es una conciencia, Edwin, que hay que adquirir dentro de Camacol de la importancia que tiene para los desarrolladores, pues adquirir esas competencias. Muchas Yo gracias. hago un comentario rápido. Dale, Sebastián. Creo que es importante aquí para los constructores, desarrolladores, y es eso que decía Pardo, de verlo no necesariamente como el multifamily me va a generar más utilidades o más rentabilidad, sino una diversificación. Y por eso ahorita lo mencionaba después de la pandemia y con las altas tasas, el ritmo de ventas decreció muchísimo. El poder adquisitivo baja muchísimo, las altas tasas de interés te llevan a que el comprador desaparezca del mercado. ¿Y qué pasa? La gente tiene que seguir viviendo y se van a vivir en renta. Entonces, por eso la categoría de multifamily es tan importante, como lo decía Luisa, en otros mercados para los fondos de inversión, porque es un activo muy resiliente y es uno de los activos de real estate contracíclicos. Entonces te protege contra esa ciclicidad natural que tiene el real estate. Entonces, si uno lo ve a manera de diversificación y no es que me va a competir, es cómo diversifico mi portafolio, cómo diversifico mis inversiones, cómo diversifico mi trabajo, yo creo que ese es el camino de verlo. Entonces yo creo que es una buena anotación, porque sí, cuando nos acercamos a muchos constructores pero ese cuánto me va a dar más de utilidad, cuánto más, y digamos lo que para mí el juego no está ahí, el juego está en diversificación. Porque la verdad es que no da. Pero... Otra cosa que iba a complementar ahí es que es a largo plazo el tema, no es a corto plazo, y en las promociones estamos pues acostumbrados a reciclar muy rápido, y aquí uno tiene que pensar es a 10 años, y esa estabilidad que le da un retorno del 10, 12, 14, lo que sea, estable durante 10 años es mucho más que los 20 o los 22, que después uno llega a un año en que no, cada 3 años llega un año que se le baja, entonces le da una estabilidad, y eso también cambia la cultura del desarrollador, de promotor de venta a renta, y complementando pues lo que acaban de decir. Sí, nosotros también lo vemos así, y definitivamente es anticíclico, ¿no? Cuando hay alta inflación,
hay altos intereses. Las familias se refugian en el arriendo. Yo ahí quisiera, una cosa que creo que es de alguna manera una muestra de la parte que falta desarrollar de nuestro mercado. La tesis de desarrollo en los mercados, digamos, más grandes, no es necesariamente que el desarrollador se quede 10 o 15 años, porque ese no es el objeto de su capital. El objeto de su capital sigue siendo la rotación. Claro, el modelo colombiano de preventas es altísimamente apalancado y por ende altísimamente rentable, y eso nunca va a poder competirlo el multifamily. El problema que tenemos hoy es que al no tener todavía un mercado secundario que adquiera los activos en el mediano plazo, que uno le puede decir a Prodesa, a Marval, a Marilo, al que sea, ponga parte significativa del capital, porque también la estructura de capital de esos proyectos es totalmente distinta. En preventas hoy, con lotes aportados se hace, para hacer 100 pesos de venta se puede poner 3 o 4 pesos y arrancan. En un multifamily hay que mandar 50 o 60. El nivel de concentración de equity que requieren desarrollar un proyecto de multifamily es desproporcionadamente mayor en multifamily que lo que es en venta. Entonces, ¿qué podría hacer un desarrollador para estar ahí? Tener cierta tranquilidad, que hay un mercado secundario a la vuelta de 5 o 6 años que le va a comprar el activo estabilizado y a un cap rate normal. Entonces ahí vienen dos preguntas. Uno, ¿quién está comprando activos? Nadie. Dos, ¿cuáles son los cap rates? No sabemos porque no hay transacciones. Entonces ahí hay una trampa de la escala donde estamos todavía tratando de resolver eso, que seguramente a los desarrolladores pues todavía no les cierra el modelo porque no saben cómo van a salir. Y si bien uno puede pensar en estar 10 o 15 años, esa es una estrategia patrimonial de los socios, más no es una estrategia de una compañía dedicada al desarrollo. Yo creo que ahí es donde viene un poco la gran pregunta de cómo resolvemos esa parte del mercado secundario que no está presente y que no la sabemos. Sebastián. Una buena discusión, y es que, bueno, no hay mercado secundario es porque no hay que vender o no hay la plata, ¿cierto? Y nosotros lo que creemos, nosotros lo que creemos es que el mercado secundario sí va a estar. Con seguridad va a aparecer. Cuando empiecen a salir los primeros activos estabilizados a venta, el mercado secundario va a estar. Y que esa es la conversación que tenemos con algunos fondos y algunos bancos. Es que ¿quién lo va a comprar? Claro, no hay mercado secundario, no hay activos para vender. Lo que pasó con el portafolio que CCLA compró que le compró a Prudential en México, claro, es una escala grandísima, pero la venta era el primer portafolio, los primeros activos en Latinoamérica, y cuando salieron a venta, la cantidad de compradores locales, mexicanos, regionales, internacionales fue absurda y se vendió a un cap rate bajísimo, siendo el primer portafolio. Entonces, claro, y no hay mercado secundario, pues no hay nada asegurado, pero nosotros estamos muy convencidos que en el momento en que salgan los activos estabilizados a venta, ese capital va a estar disponible. ¿A qué cap rate? Ya lo veremos. Nosotros creemos que sí va a ser un cap rate muy competitivo y por debajo del mejor cap rate que haya en ese momento de cualquier otro activo. Sí creemos que eso va a pasar, pero bueno, está por verse. Juan Antonio, si quieres. El círculo vicioso es justamente que el desarrollador mire esto como un asunto estratégico de dónde jugar y no como cuál va a ser el latir de ese negocio. Y ahí es donde hay que generar esa conciencia. Y en la medida que uno vaya entrando, ustedes son un gran ejemplo, las cosas se van dando. Los capitales están. Juan Camilo. Sí, yo les quería, de todo lo que están hablando, pues básicamente eso es lo que pasó en Coninsa. Se tomó una decisión con conciencia desde la compañía, de la junta directiva, de entrar en el modelo de rentas de largo plazo, en el modelo de multifamily como diversificación. Este es un modelo que nunca va a competir, digamos, en TIR con los proyectos de desarrollo, por lo que ya dijeron, pero sí se tomó la decisión con conciencia de entrar en ese negocio. Y hemos de pronto investigado y encontrado otras formas que de pronto ayudarían después para el mercado secundario y poder vender esos proyectos. Es vender nosotros como desarrolladores proyectos por derechos fiduciarios, por ejemplo, donde hay muchos inversionistas y donde en un mercado secundario un fondo de inversión sí te podría comprar el 100% de los derechos fiduciarios.
Esa es una de las opciones para nosotros como desarrolladores de hacer, además de las opciones de los inversionistas. Entonces les quería contar como eso de parte de Coninsa, que todo lo que están hablando es cierto y la decisión que tomó Coninsa la tomó pues básicamente así, pues conscientemente de que es un negocio paralelo al negocio de desarrollo. Ahí perdón, última cosita es para complementar lo que decía Juan Camilo de estas otras alternativas de fondear los proyectos, que a nosotros en principio no nos gustaba el salir a vender derechos fiduciarios o salir a vender apartamentos, pero a raíz del mercado está seco, entonces ¿qué más hacemos? No nos podemos quedar quietos. Nosotros ya estamos haciendo un proyecto en México así, un proyecto muy grande en Cancún, que es multifamily, digamos, lo que provee servicios a todo el sector hotelero de la gente que vive allá, en el que salimos con un desarrollador a vender apartamentos, no derechos fiduciarios, sino estamos vendiendo por apartamentos y los tienen que aportar, y ese no es el negocio clásico nuestro, pues como a raíz de la falta de liquidez de fondos institucionales, pues tenemos que buscar otro tipo de capitales, y en México ese proyecto ya va a arrancar construcción, es un proyecto muy grande en el que se vendieron apartamentos, entonces hay que recurrir a todas las alternativas posibles. Gracias, Sebastián. Pues yo creo que una primera conclusión de esto es que definitivamente hay para los desarrolladores un cambio en la mentalidad, un cambio en el modelo de negocio, y que en algún punto pues ese proceso se irá dando paulatinamente mientras las condiciones del mercado y el mercado va creciendo y ahí definitivamente pues eso va a terminar pasando, ¿sí? O sea, yo creo que, no sé, Edwin, si desde Camacol. Una reflexión ahí adicional es, podemos esperar que pase orgánicamente y seguramente nos vamos a tomar 15, 20 años adicionales, o cómo le generamos incentivos para dinamizar y que esto crezca de forma más efectiva. Creo que hemos tratado aquí como varias palancas, una de ellas es el tema de confianza en los empresarios. Creo que esta tarea nos toca seguirla haciendo, y parte de lo que queremos hacer con esto es empezar a acercar las puntas de la conversación y mantenernos en eso activo. Pero lo segundo es, nos hemos dado cuenta, y ahorita la doctora Sanz seguro lo profundiza mucho más, que desde el punto de vista de política pública no hay un mínimo conocimiento de este activo. O sea, realmente no se entiende el multifamily en ninguna de las dimensiones. Se confunde con cualquier otro tipo de modelo y realmente genera de entrada un fenómeno de desconfianza. Entonces uno llega a proponer acciones de política pública para impulsar un mercado de renta formal, y la mayor parte de las tesis de política pública para argumentar se caen. Entonces dicen, no, es que el mercado de renta, el mercado actual funciona bien, o simplemente van a ser inversionistas, que ya no hay cómo los hogares puedan rentar su propiedad individual, una cantidad de tesis que nos toca ir desmintiendo con el ánimo de generarle números favorables en el corto plazo. Yo creo que un buen punto es lograr que la política pública reconozca esto como una solución de vivienda formal. Si no logramos eso, vamos a pasarnos más años dando simplemente subsidios de arrendamiento, donde eso pues al final no se traduce en ningún caso en formalización de la economía ni en inversión, pero sí tenemos que dar el salto en que los actores de la política pública, por lo menos a nivel local, con un gobierno mucho menos hostil y digamos más franco a la conversación, todavía hay barreras de entrada muy fuertes, es decir, la conversación es difícil y creo que nos toca seguir pedaleando, pero obviamente darle cada vez más celeridad. La idea de esta mesa, entre otras cosas también, y un poco con la idea de Walter, era traer también actores de la política pública, porque son miembros que deben estar en la conversación activa, o sea, no son externos que no podamos mover. Y pues digamos el apetito de empresarios, ahorita lo mencionaban muy bien desde Coninsa, la tesis que me mencionaba el doctor Pardo y el doctor Marín al respecto, pero también vemos empresarios medianos y pequeños. Hay inquietud en los medianos y pequeños. De hecho, tenemos hoy miembros de Camacol Boyacá que están interesados, de Camacol Caldas, que están diciendo, oiga, yo quiero meterme en esta historia porque el mercado de ventas sí funciona bien, ahí tienen muchos ciclos, pero aquí hay una oportunidad grande en cada mercado regional. Gracias, Edwin. Y si quiere, antes de que saltemos a los temas de política pública, quisiera que Natalia Camargo de CSLA nos ayude un poco, Natalia, con un poco que nos ayudes, digamos, a contar la experiencia que ustedes han venido teniendo en Colombia, digamos, como el primer actor grande que, como lo decía Sebastián, fue como el primer proyecto, digamos, visible de multifamily, sabiendo, digamos, que hay otras cosas ahí al lado que se parecen y probablemente terminan siendo multifamily, pero digamos ustedes que
que son un actor importante en otros mercados, en México, en Perú. Ustedes, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia en Colombia, digamos, con los temas de levantamiento de capital, con los temas de entendimiento, digamos, de las autoridades también del activo y en operación? Y un poco que nos cuentes como esa experiencia que ustedes han venido teniendo estos años en el mercado colombiano y específicamente en Bogotá y los otros mercados que están viendo. Gracias. Gracias, Capi. Pues primero, yo sí siento que al ser pioneros en abrir un mercado, pagamos un peaje y creo que lo vamos a pagar todos, pero estamos abriendo un mercado que va a favorecer muchísimo a nuestro país. Nosotros tenemos en este momento 2.000 unidades, 127 ya en operación, no más 77 es nuestro caso, tal vez diría de éxito. Nos costó trabajo, no fue fácil, pero hoy es un activo que ya lleva más de 18 meses estabilizado. Hemos podido empujar rentas por encima de la inflación, lo cual permite que el crecimiento pues, del activo esté respaldado por un incremento en rentas favorable y una operación cada vez más eficiente, que creo que ninguno ha hablado aquí la importancia de la operación eficiente que tenga un activo multifamily. Y empezar con hechos a desmitificar temas como, no, es que arrendar en Colombia, la ley 820 favorece muchísimo al inquilino. Sí, pero si yo opero institucionalmente de manera eficiente, pues también tengo como las herramientas para poder desvirtuar muchísimos de estos mitos. A hoy nuestra cartera, y es completamente transparente, estamos en la primera restitución de un inmueble que no tuvimos que entrar en proceso judicial. Por lo demás, nuestra cartera es absolutamente sana, 100% de recolección durante el mes de recolección de cartera, y eso es un primer ejemplo ya con hechos y no con pues, teoría de que sí se puede y sí se puede operar eficientemente. Nomás 77 es nuestro activo más pequeño, tiene 127 unidades y para multifamily, o por lo menos para nosotros como gestores, es más interesante activos de más escala. Entonces de ahí venimos desarrollando proyectos desde 333 unidades hasta 476 unidades, que es nuestro proyecto más grande en Salitre, que arrancamos operación este año. Y yo sí creo que a medida que vayamos abriendo nuestros proyectos junto con Asta Capital, con Parque Arauco, con todos los que estamos involucrados, ya el mercado y tal vez la política pública va a empezar a voltear los ojos y decir, ok, sí es una solución, sí funciona, sí genera valor para el inquilino, porque no solamente que le genere valor a nosotros, estoy de acuerdo, nosotros no somos los reyes de la rentabilidad, estamos lejos de ser los reyes de la rentabilidad en el asset class real estate, somos los reyes de la estabilidad. Y eso es lo que tenemos que venderle a la gente. Nosotros no pretendemos vender rentabilidades gigantes, pretendemos ser parte de una diversificación de portafolios institucionales. En CCLA, por fortuna, pues estamos fondeados, ustedes saben, tenemos la alianza con Bancolombia, en donde no hemos tenido que pedalearnos los créditos, porque sé por experiencia propia, previa a Bancolombia, lo que es pedalearse un crédito para un activo multifamily en Colombia. Muy difícil. A manera anecdótica, tuvimos en una de esas pedaleadas la pregunta de un banco que nos dijo, el activo se terminaba construcción en 3 años. ¿Cuánto teníamos prearrendado ya para esa fecha de arrendos de apartamentos? Pues ninguno de nosotros toma una decisión de arriendo con 3 años de anticipación, ni con 6 meses. O sea, es una decisión que se toma muy encima y precisamente por eso el mercado permite que las cosas vayan rotando. ¿Qué hemos encontrado de dificultad nosotros en el desarrollo? Literal, que somos una zona gris, que no existe ninguna regulación específica para nosotros. Entonces nos toca como acomodarnos a diferentes temas que han hecho, en algunos casos, o que no podamos desarrollar o que se encarezca nuestro producto. Entonces, un ejemplo que probablemente van a abrir los ojos porque técnicamente no aplica hoy y es la póliza decenal. La póliza decenal fue creada para proteger al comprador final. Nosotros no vendemos, pero tenemos que tener la estrategia de desinvertir eventualmente dentro de una de las alternativas, vender el portafolio 1 a 1. Si yo tengo que vender un portafolio en menos de 10 años después de haber construido 1 a 1, me toca tener póliza decenal. Entonces, y la póliza decenal es costosísima, es 1% o entre el 0.8 y el 1.2% del costo del proyecto porque incluye directos e indirectos. Eso hace que yo me encarezca muchísimo por si acaso, porque no es otra cosa, es que es por si acaso yo vendo en 7 años mi portafolio 1 a 1. Intentamos con las aseguradoras crear un producto financiero y les dijimos, hagamos una promesa de toma de póliza. Yo le prometo que si el día que yo tenga que vender esto,
en 7 años yo tengo que tomar los 3 años de esa garantía que me quedan restantes, pues yo le pago a usted una prima, pero no me cobre los 1.000 y pico millones de pesos que me cuesta casi que upfront pagarle, le pongo el supervisor técnico porque al final yo tengo supervisión técnica, y como no existe una regulación y la póliza decenal a nadie le gusta, ni siquiera a las aseguradoras, la respuesta de una fue no. Entonces pues estamos teniendo que pagar eso. Eso es un ejemplo de la política pública, cómo caemos como en una zona que no estamos regulados. Y por el lado también de la norma, en Bogotá hemos empezado a ver que por el POT que tenemos, las cargas urbanísticas pues hacen que los proyectos no es que no se puedan desarrollar, sino que nos toque ir a ofrecer chichiguas por un lote, que entonces la gente no entiende, porque como nadie ha entendido muy bien ese POT, los vendedores tampoco terminan de aterrizar bien por qué su lote vale tanto menos, y es que al final pues yo tengo que compensar eso con las cargas que tengo que pagar. Hemos visto proyectos en donde tenemos que pagar 9.000 millones de pesos en cargas, y eso es de pronto porque nadie sabe bien liquidar todavía unas cargas hasta que no se va y se sienta en la curaduría a liquidarlas con licencia en mano. Y por el lado de Medellín, que es nuestro otro digamos que mercado en el que estamos desarrollando fuertemente, el área metropolitana de Medellín, ya por fin Envigado, pues gracias a una gestión que han hecho nuestros socios allá en Medellín, Envigado ya habilitó un decreto que permite tener el LOCOF, y es que la unidad pues inmobiliaria única es de 60 metros cuadrados, pero yo puedo ya por norma tener 2 puertas para tener 2 unidades independientes y sacar, digamos, 2 estudios. Eso me permite a mí habilitar mi proyecto, pues porque mis áreas son menores, pero la densidad habitacional de la norma de Medellín es tan alta que si yo puedo desarrollar 60 unidades por hectárea, pues no puedo comprar ningún lote, porque mis unidades son pequeñas, entonces no soy competitiva a la hora de entrar a ofrecer por un lote. Entonces tenemos varias dificultades, digamos, que hemos visto. Hoy en día nuestro producto ha estado muy perfilado en estratos 4, 5 y 6, somos costosos, entonces pues nos ha tocado, digamos, empezar a depurar mercados en donde vemos que el umbral, si no es entre 65.000 y 70.000 pesos por metro cuadrado de arriendo mínimo en promedio, es difícil entrar, pero si logramos quitar estas barreras de sobrecostos que estamos viendo en nuestras factibilidades, puede que podamos empujar a entrar a segmentos medios, que nos encantaría. Con respecto al tema BIS, es otro tema que le hemos dado muchas vueltas, pero tampoco estamos regulados, entonces levantamos un concepto inclusive para ver cómo hacíamos para habilitar BIS en renta. Y pues si yo desarrollo BIS, tengo que arrendarlo técnicamente BIS. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley 820 a mí me capea los límites con los que yo puedo arrendar. Entonces siempre voy a estar con un cap de rentas, que no está mal porque al final el BIS crece con salarios mínimos, pero pues es un activo que siempre va a estar capeado a el tope máximo de salarios mínimos en los que se puede vender la vivienda BIS. Eso es porque no hay regulación, estamos asumiendo que esa es la manera en que nos tenemos que manejar nosotros. Entonces, o sea, hemos tratado de habilitar muchos temas, vamos muy bien, afortunadamente, todavía nos quedan, ya estamos pues con 1.5 billones en valor proyecto, todavía tenemos bolsillo de capital, nuestra alianza con Bancolombia todavía tiene un par de años de vigencia y estamos muy activos. Tengo la fortuna de tener aquí muchísimos de los constructores que nos han venido acompañando en este crecimiento, y en cuanto a los desarrolladores, ha sido muy interesante ver cómo se han montado con nosotros en cambiar el chip. Y a pesar de que no son socios, cambiar el chip desde la constitución del producto como tal. El producto en venta es muy diferente al producto en renta, muy. Una habitación, un apartamento de 3 habitaciones es muy diferente para un comprador tradicional de vivienda que para mi target de multifamily. Y se han montado con nosotros, y ya hoy pues con Coninsa tuvimos la oportunidad de avanzar muchísimo en un proyecto que no se cerró, pero es espectacular ver cómo hoy me presenta una factibilidad y la arquitectura es exactamente lo que nosotros queremos. Y eso ha sido parte de un proceso de evangelizar también al mercado, de ir socializando cómo es nuestro producto, cómo funcionamos, cómo somos eficientes, y pues creo que pues lo hemos logrado muy bien, somos los primeros, nos vamos a demorar, y esperemos que estos primeros pasos sirvan para que se habilite para muchísima gente e inversionistas institucionales pues este asset class. Gracias, Santi. Por allá Iván nos estaba pidiendo la palabra. Sí, hola a todos, mucho gusto. Iván Araque de Paladin también. De Paladin también, compañero de Catalina. Quería más como, bueno,
abrir un poquito también la discusión y comentarles un poco lo que estamos haciendo, que yo creo que también encaja muchísimo en toda esta parte de, pues, en toda esta parte de multifamily. Nosotros tenemos un modelo, de hecho estudiamos todas las diferentes formas de cómo podríamos hacer un multifamily, pero estamos aplicando uno más buscando una parte de reconversión de edificios. Hemos visto que se puede abrir mucho, mucho activo, el cual o está estresado, mal operado, o muchas oficinas que definitivamente están prácticamente abandonadas y son unos propietarios que quieren salir precisamente de esos activos. Hemos encontrado una forma de poder, a través precisamente el mismo POD nos permite hacer una reconversión sin necesidad de aumentar parqueaderos, pues nos permite por lo menos aumentar, creo que hasta un 30% del área construida sin tener que pagar cargas. Digamos, ahí puede haber un poco de amortiguamiento en todos esos sobrecostos que tiene la vivienda nueva. Y por supuesto, pues el costo de reconversión de estos activos ya totalmente estresados, pues es mucho menor a una vivienda nueva. Digamos, eso es lo que, a una construcción nueva, perdón. Eso es lo que hemos visto de cara a este nuevo negocio. Lo estamos encajando en este sector multifamily porque precisamente vemos que se puede ofrecer un poco más a los dueños de estos activos, ya no sobre el lote, sino sobre un activo ya con costos de construcción obviamente mucho menores y digamos zonas que están privilegiadas, zonas muy bien ubicadas en las cuales las rentas pueden ser mucho mayores y podemos nosotros ahí amortiguar un poco este tipo de esquema de negocio. ¿Sí? Digamos, hemos visto también que hay muchos edificios y muchos propietarios únicos que están por salir de sus activos y creo que esta es una buena forma de mirar cómo podemos mover este asset. Y nada, yo creo que, bueno, otra cosa que también vimos en este esquema, nosotros lo estamos encajando un poco más y de pronto va a lo que comentaba Camilo al comienzo. Nosotros lo estamos encajando mucho en ya sea un tema de rentas cortas o co-living. De rentas cortas, y aprovechando que ahorita vamos a hablar un tema más regulatorio y tal, de rentas cortas vemos que hay digamos, hoy día, para hacerlo masivo, hacerlo, digamos, un poco más, digamos, que no se hace hormigueo de cada persona compra su apartamento y lo pone en sus rentas cortas, sino hacerlo más sofisticado. Hay un tema de IVA sobre esa renta que realmente está frenando para que se vuelva mucho más masivo, ¿sí? Entonces, creo que es importante en la parte de regulación tenerla en cuenta en este caso. Digamos, ahí como para abrir un poquito la discusión, contarles este otro esquema que también puede encajar en este asset que estamos hablando hoy. Iván, muchas gracias. Digamos que ya hemos como recorrido un camino de los temas respecto, digamos, de los inversionistas, de los constructores, de los desarrolladores, las experiencias que están funcionando. Y en muchos de ellos pues, nos han hablado de los temas de política pública, de la necesidad de, no necesariamente de regulación, porque no siempre tener regulación es bueno y depende qué tipo de regulación, pero sí, digamos, un involucramiento mayor del sector público en, primero, entender este tipo de negocio, que es al final del día un modelo de negocio distinto, y por otro lado, digamos, cuáles son las visiones en dos niveles. Uno, una visión en el nivel local de Bogotá, porque que aquí tenemos a Sandra Forero, concejal de Bogotá, y otro también, Sandra, que nos ayudes, cuáles son esas necesidades que ustedes en este caso, digamos, desde el Consejo, pero también como hacedores de política pública en general, tienen respecto de cuáles son esas necesidades que se han identificado también desde el sector privado para que haya regulaciones o políticas o incentivos desde el nivel nacional, que ya algunos lo dijeron. Sergio hablaba de 2 articulitos súper fáciles de aprobar y de proponer, pero sobre todo, entonces, nada, Sandra, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué nos puedes contar, digamos, desde la experiencia de Bogotá? Sabemos que el plan de desarrollo del actual gobierno de Carlos Fernando Galán tiene incorporado, digamos, un primer, digamos, esbozo de lo que debería ser un impulso desde el sector público a la política pública o una idea de política pública
dirigida especialmente al sector de multifamily. Y ustedes primero desde el Consejo de Bogotá, ¿qué han venido haciendo, qué han venido trabajando y cuál tú crees que debe ser la visión respecto de esto desde el orden nacional? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Camilo, a Giray, a Edwin, a Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Y un saludo a todos, veo caras conocidas, otras no tan conocidas. Y bueno, yo les voy a contar una historia, me das un codazo cuando tengan que parar. Pero básicamente esto hace parte de un ejercicio, digamos, natural de vida que yo he realizado. Entonces, yo me lanzo a la política y armo 4 pilares de propuestas o de cajones para mis propuestas que me mueven a mí en lo personal, en lo laboral y en lo profesional. Y es más vivienda digna, propia y en arriendo, pero digna, que es una palabra que cuando yo hablo propia y en arriendo, dicen, ay, pero ya se va a bajar de la propia. No, estoy hablando de digna, porque si hay una cosa en la que tenemos que seguir trabajando en este país es por la ciudad formal y la ciudad de calidad. Yo creo que todos estos ejercicios y todas estas alianzas lo que nos ayudan es a lograr ciudades formales, dignas. El ciudadano tiene el derecho de vivir en 26 metros cuadrados si está en un inmueble formal, con servicios y en un buen urbanismo. La discusión del área es absolutamente ridícula. Primero, bueno, les quiero decir que soy concejal de Bogotá por el Centro Democrático, entonces algunas veces se me nota más que en otras, entonces, pero sí estoy absolutamente en contra de seguir promoviendo solo el mejoramiento y la informalidad. El nicho electoral de un grupo está allá y nosotros promovemos esto. El empresariado, el libre mercado, la formalidad, el bienestar, eso es lo que promovemos. Mis 4 pilares entonces eran vivienda digna, propia y en arriendo, vivienda digna, ciudad formal y de calidad, las mujeres en el centro, dejar hacer es otra cosa que tú mencionaste y es al emprendedor, al micronegocio y al empresario, eso que se llama antitrámite. Y urbanismo seguro, que bueno, eso ya es, pues, es otra cosa. Mi vida en el Consejo arranca, les estoy contando esto porque cada paso que he dado, sin haber hecho política, el haber sido presidenta de este gremio me enseñó muchas cosas. De hecho, pues nos la pasamos toda la vida hablando con congresistas, legítimamente hablando con congresistas, que eso no es un pecado tampoco. Entonces decido y tuve que ceder cosas, por ejemplo, no me van a ver de presidenta del Consejo de Bogotá, porque tenía que elegir entre ser presidenta del Consejo en un año distinto al primero o ser presidente de la Comisión de Plan. Y ahí la decisión era, ¿voy por causas o voy por política? Y decidí ir por causas. Y mis causas son las que les estoy contando. Entonces, ser de Comisión de Plan y ser presidente de la Comisión de Plan, digamos que me dio cierta ventaja para incorporar mis propuestas. ¿Cómo arranca la historia de multifamily en nuestras vidas? Digamos, y hablo de nuestras vidas aquí, muchas veces voy a hablar en primera persona, porque soy concejal en primera persona, pero hay temas que en nuestras vidas me refiero a todos los que estamos acá y alguien muy importante también en mi vida que es Edwin. Yo siempre le declaro mi amor, para que lo sepan. Entonces, en nuestras vidas arranca, acá está Alejandro Quintero que hizo parte también de ese proceso, cuando intentamos en la ley de hábitat incluir el articulito aquel que ya empezaba a hablar de arriendo especializado, nos inventamos el nombre además, ¿por qué? Porque con ustedes construimos el comité y siempre la discusión era la ley 820. Pero empezamos a darnos cuenta que sin la ley 820 podían actuar. Miren, no se ha modificado y ustedes ya están para adelante. Entonces, gran aprendizaje. Si nos recostamos en la política pública y en el gobierno, nos fritamos porque no avanzamos. Sin embargo, no se pueden perder las oportunidades de avanzar. Entonces arranca con el comité, arranca con un artículo para la ley 820, se nos cayó en manos de una congresista de la Comisión Séptima de Senado, muy amiga del partido del que yo todavía no era, soy ahora, pero pues siempre como tengo afinidades. Y se nos cayó ahí. Entonces lo que quiero decir es, desde el gremio, al menos en esa época, me imagino que ahora también lo hacen, pero y ahora con Camacol Bogotá, dimos ese impulso. Tuvimos el apoyo del ministro Malagón, bueno, yo señalo a Alejandro porque tú estabas allá, ¿o no? Bueno, y tratamos de hacerlo, pero se nos cayó en el Congreso. Pero entonces, aprovechando el nuevo papel, arranqué a hacer
mi decálogo de las causas para sacar adelante algo que siempre he considerado es reactivación, empleo a partir del desarrollo urbano formal. Eso debería volverse un mantra de todos, no de los fondos, no de los constructores, no de los bancos, de todos, porque la ciudad es de todos. El 28 de enero del 2024, ya sentada como concejal, le mandé una carta al alcalde. Y a ese alcalde, a Carlos Fernando Galán, le mandó la carta con mis 10 puntos. Pero no eran míos, le dije, alcalde, pongo a su disposición lo que yo llevo haciendo toda la vida, con unas propuestas que le ayuden a usted a reactivar Bogotá. Porque lo que sí he sido contundente, y de ahí no me muevo, y no es que no sea flexible, pero quien diga que el POT de Claudia López, porque no es el POT de los bogotanos, es de Claudia López, no es del Consejo. Yo me estudié todas las ponencias del Consejo, y si se hubiera podido debatir en el Consejo, el POT era otra cosa. Pero ese POT de Claudia López, que es una defecio, Galán lo primero que hizo fue decir, lo vamos a mantener. Entonces, esas son las reglas de juego y con eso nos toca jugar. Y yo le agradezco al alcalde haber dicho, lo vamos a mantener. Le dije, bueno, listo, usted lo mantiene, yo le doy 10 ideas. Y quiero llamar la atención porque dentro de mis ideas, en ese primer 28 de enero que le mando la carta, por acá está lo que se la pedí a Vivi, le digo, alcalde, era el punto 8 tal vez, promover la vivienda de renta institucional a partir de un marco de incentivos para la inversión inmobiliaria que contemple estímulos urbanísticos y fiscales. Vaya y explique ustedes esto de vivienda en renta institucional. Pero teníamos que escribirlo para que sepan que eso existe. Y una cosa que no estoy contradiciendo a Sergio, sería incapaz de hacer eso en la vida. Pero que entendieran que esto no es de subsidios. La política de vivienda es otra, porque tiene un nicho y es hasta 4 salarios mínimos. Acá estábamos hablando de otra cosa, porque empezaron a está buscando más subsidios. Claro que sí está buscando más subsidios y lo logramos, pero para otra cosa. Y ahí le hice, algún día les mandaré esto, pues es pública, ahí le hice toda una explicación al alcalde de qué era esto. Entonces fue nuestro primer envión, cosa que me abrió la puerta para que en el plan de desarrollo, y ahí es donde están las oportunidades, porque yo sí creo y soy una convencida que a Colombia la van a salvar las regiones. Por eso cuando Sergio da algunas ideas ahorita de extensión de renta y eso no será con este gobierno, eso será para el próximo. Y ahí sí, seguramente, pues lo digo yo, pero lo estoy haciendo con un grupo de expertos, estamos armando propuestas para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Cada gremio lo hará, yo tengo el derecho de hacerlo como ciudadana y como política que soy ahora. Y tiene que ver mucho con este sector. Entonces, logramos entrar al plan de desarrollo. ¿Qué pasó en el plan de desarrollo? Pues que no iban a meter esto. Pues no lo metieron. O sea, radican un plan de desarrollo donde no está ni multifamily, ni está los incentivos urbanísticos y tributarios para renovación urbana. Pero para eso existen las proposiciones. Entonces, como presidenta del plan de desarrollo, presenté unas proposiciones y hice todo un trabajo con la administración de sensibilización, de decir, miren, yo les juro que esto no es malo, yo les juro que esto no tiene un esfuerzo fiscal que los vaya a quebrar a la ciudad. Esto es desarrollo, esto es crecimiento, esto es atender el 50% de los bogotanos que viven arriendo, esto es formalizar el arriendo, todo el cuento que ya habíamos construido con ustedes e incorporamos los artículos. Entonces quedó el artículo 166, proyectos de arriendo especializado, no lo voy a leer porque si nos da acá las… Y hay un artículo que es el 164, ¿y por qué lo menciono? Porque la secretaria de Hacienda en el proceso nos dijo, venga, no me hable de lo uno y de lo otro, Sandra, porque usted tiene que entender que me está hablando casi de lo mismo. Este tiene que ver es con renovación urbana y cómo equilibrar las cargas urbanísticas para que la vida para que realmente se pueda construir. Y hay otro artículo que es el 200, esos dos primeros sí son míos, tengo que decirlo, para que se lo lean, el 166 y el 164, pero el plan sí venía con un artículo 230. Estoy hablando de todo esto porque todos son oportunidades. Uno mira eso y dice, miércoles, acá me puedo meter, donde se habla la comisión de expertos para el estudio de incentivos tributarios. Entonces yo pues de manera muy humilde, les dije, venga, ¿por qué no me deja meter ahí un parágrafo que diga incentivos tributarios para el sector de la construcción? Me dijo, no,
no porque si no, entonces va a venir Fenalco y va a venir, le dije, bueno, pues yo fui la primera en la idea, pero me dijeron, y ellos propusieron, vamos a hacerlo con que diga que es para aquellos sectores que favorezcan la generación de empleo, el crecimiento económico, la formalización y la inclusión financiera, que es todo el discurso que llevamos dando desde hace no sé cuánto. Ese es el reflejo de este sector. ¿Qué pasa? Queda en el plan de desarrollo. ¿Cuál es la tarea desde que se aprueba el plan de desarrollo? Que fue en junio. Ahora mi tarea, aparte de hacer debate de control político, de hacerle oposición al gobierno nacional, esas son dos tareas importantes. Esta es que todo esto quede bien reglamentado, porque alguien dijo acá, se trata de regular, pero cuidado con la regulación, ¿no? Porque entonces también nos puede, ¿no? Puede hacer multifamily, pero menos de 85 metros cuadrados no se puede, porque así somos a eso se cae. Y yo tengo allá una bancada también muy respetable, que es la del pacto, que están convencidos que tienen la razón con lo del área, yo estoy convencida que no. Pues esa es la democracia. Entonces, ¿qué hicimos después? Una vez tenemos este marco normativo y de trabajar otros temas que tienen que ver con cómo equilibrar cargas urbanísticas, cómo ir avanzando, yo me centré más que todo en la política distrital de vivienda, en los programas tal. Y el 20 de agosto, y traigo las fechas porque es muy importante ver esto cómo ha evolucionado, le solicité a la secretaria de Hacienda la creación de la mesa técnica de multifamily. Y ahí es donde ella nos puso a patinar. Ahí llamo yo a un amigo que tengo por acá, a Camilo García, le digo, ven, yo sé que estás metido en esto, siéntame unos fondos, y a mí me pasa que es que parece que para estar en este sector o en este grupo todo el mundo tiene que llamar Sebastián, porque casi todos los que sentó ahí eran Sebastianes, ¿no? Y les dije, vengan, tenemos que construir algo porque ya la Secretaría de Hacienda, y hay una cosa que es muy importante, que yo creo que es parte del ejercicio que en su momento hacía Camacol, y es la construcción colectiva con los que saben. Yo sería muy, muy irresponsable de sentarme con mi equipo, que es muy bueno, pero muy chiquito y que tiene 1000 tareas más, a construir una propuesta. Y ahí entonces nos sentamos, armamos una presentación, nos fuimos donde la secretaria. Claro, cuando yo empecé a ver que ellos miraban que nos sentó con el director de impuestos, no sé qué. Bueno, entonces no la hicimos solo, cuando hacemos mesa técnica o cuando hacemos los concejales, mesa de gestión, tratamos de sentar varias entidades. Dijimos, no, pues sentamos a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Hacienda y a los delegados de la Secretaría de Hábitat. Esos eran ellos. Nosotros, ¿quiénes éramos? Los fondos, pero entonces ahí, entonces acá están hay 3 constructores, 4 o varios. Y yo dije, miércoles, si yo me voy solo con los fondos, esto se me va a empezar a enredar porque tengo la visión del constructor también. Porque como ven ustedes, esta es una construcción colectiva. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años que los fondos decían, no, es que esos tipos son unos pegaladrillos, y ya estamos entendiendo que no están así. Y que toca entender otras dimensiones del mercado. Entonces, hablo con Edu y le digo, mira, estoy haciendo esto, yo necesito que estés. ¿Qué? No, pero te voy a decir, muy recién llegada a Camacol, yo me puse a maletear el tema de los fondos, pero para otra cosa, pues para que invirtiera en renovación urbana. Y me senté con Santiago Montenegro y con, ¿cómo se llama? Gallo. El señor Gallo, como no sé. Y yo con una maleta, yo dije, ven, ¿por qué no creen en nosotros? Ustedes son unos pegaladrillos, y gracias. Ya se dieron cuenta que no. Pero eso es historia patria, no vayan a pelear con ellos. El tema es que... Y menos ahora. No, menos ahora. El tema es que, entonces, y hablamos ya con Camilo, construimos la cosa, hablamos con Anwar, no sé qué, y aparece la Cámara Inmobiliaria de Colcapital y dijimos, nos vamos todos a la reunión. Ese día nos comprometimos con la secretaria, es decir, ella vio la propuesta, yo todavía tengo que reconocer, no tenía armado el discurso, pero necesitamos empezar a empujar porque la comisión ya estaba constituida. Y entonces, miren, bueno, arrancamos y el compromiso ese día es, secretaria, es nosotros los que vinimos hoy a visitar, las secretarias, Colcapital, Camacol y mi equipo de la concejal, vamos a entregar el documento con modelaciones, con cifras, con todo, y pues aparece el documento, que es un documento súper valioso, y contrataron un experto, que es Sebastián, yo acá estoy contando todo, y aparecen las propuestas. Entonces habían propuestas, pues ustedes las deben conocer, que tienen que ver con predial, que tienen que ver con cargas urbanísticas y que tienen que ver con otra cosa. Que dirán, deuda. No, la de los fondos. Sí.
y yo me tengo que poner en la tarea de hacer lo propio con renovación urbana, o si no se me quedaba un pedazo por fuera. Sin embargo, pues arrancó esto a andar, ya les abrieron la puerta en la comisión. Llegar a la comisión, que es el punto en el que estamos, es muy importante, porque pasamos el filtro más berraco técnico de la Dirección de Impuestos y de la Secretaría de Hacienda. Entonces, arranca por allá, o sea, va andando multifamily y nos sentamos como locos a trabajar en renovación. No hemos tenido vida en estos meses, pero ¿por qué digo que son las dos cosas? Porque decir que los fondos o que multifamily solo va a haber en consolidación pues yo en desarrollo no nos hemos metido, pero decir, tengamos cuidado, porque yo sí estoy haciendo, y acá tengo que agradecer también, porque nos sentamos con Edu y nos sentamos con el gremio a acabar de estructurar renovación. Y ahí están las dos propuestas. Cuando ya pasamos el filtro de renovación, la secretaria me llamó, con Edwin también habló y me dijo, Sandra, no me ponga tanto ruido en la comisión. Llegue con las dos propuestas, aunque multifamily da un pasito adelante, les habían hecho ya ajustes y todo. Tuvimos la comisión esta semana. Mi percepción, y espero no estar volando de optimismo, pero mi feeling es que nos fue muy bien. Es una comisión constituida por una cantidad de exdirectores de impuestos. O sea, a mí eso me genera un miedo. A mí me da, no, en serio, a mí me da miedo, pero partimos de una cosa que es súper importante, que yo creo que eso hace parte de mostrar la madurez en la que nosotros estamos. Les voy a decir por qué. En la primera reunión con la secretaria nos dijo, Sandra, lo que vamos a hacer en la modificación del Estatuto Tributario de Bogotá tiene 3 pilares. Cuando la señora dice eso, ya sabíamos que no nos podíamos resbalar. Competitividad, progresividad, independencia financiera de Bogotá del gobierno nacional. Ahí estamos fritos porque de verdad van a quitar la plata al metro y de verdad ya le quitaron la plata al Fondo de Estabilidad Tarifario. Eso es un mundo de plata. Entonces ellos están diciendo, nos toca hacer algo, entonces no nos vaya a traer propuestas en el que el recaudo caiga. Y eso es un reto al berraco, porque uno que se imagina, no menos impuestos. Pero ahí tuvimos mucha inteligencia, pues Colcapital y ustedes y Sebastián, que armamos una propuesta, y en la de renovación también, donde el recaudo no cae. ¿Y por qué no cae? Porque es que hay una inercia y seguramente se van a hacer, la propuesta de multifamily va en 30.000 viviendas en los próximos 10 años. ¿Cómo? Congelando el predial. Puede decir imprecisiones, ya después ustedes conocerán las propuestas, pero yo no hago una presentación de las propuestas. Y en lo de renovación es algo parecido, con las diferencias, ¿no? Entonces acá hay unas condiciones para multifamily, unas condiciones para renovación, pero cuando uno suma todo eso, lo que le estamos mostrando a Bogotá, al distrito, es con la inercia que hay, usted siga cobrando, siga cobrando. Pero si usted nos deja hacer los proyectos, se le sube en 600.000 millones de pesos el recaudo al cabo de los 10 años. Cuando liberamos la cosa, bueno, y en renovación, Edwin ahí se puso nervioso y dijo, no, porque en renovación es ¿cuánto? 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. Pero si no hacemos en los proyectos, pues no lo tienen, no se le cae el recaudo, sencillamente no aumenta el recaudo. Entonces, ahí estamos. La tiene la comisión. Ahora yo, como estoy aquí por causas, les cuento que políticamente este año era más atractivo ser de la comisión de gobierno por varias cositas, pero yo dije, no, yo me voy a la comisión de Hacienda, porque mi tarea este año es incentivos tributarios, porque los urbanísticos van andando y yo sigo trabajando en los urbanísticos, pero incentivos tributarios, entonces estoy en la comisión de Hacienda. Eso digamos que da una ventaja. Primero porque conozco el tema, porque además lo estudié. Segundo porque lo van a radicar tipo mayo, junio. Y tercero porque yo finalmente, y eso pasó un poco en la última comisión, es que uno de los expertos dijo, bueno, toca ver cómo se presenta esto en el Consejo, porque el Consejo es otro filtro. Y ahí hay, en la democracia hay de todo. Entonces,
Toca entrar a defender esto, pero yo lo tengo la tranquilidad que está súper estudiado y súper estructurado. Y lo otro decirles que en el entretanto, entonces fuimos hablando con algunos comisionados. Por ejemplo, Lisandro Junco, exdirector de impuestos desde Bogotá, exdirector de la DIAN del gobierno de Duque, y que yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Esa sensibilización sirvió, porque él no hablaba mucho y en la última reunión dijo es que lo de multifamily y tal cosa, y yo dije, esto sí me parece una maravilla. Pero es ese trabajo técnico, argumentativo de lograr las cosas. Entonces, si bien esto no cubre otras ciudades, yo sí creo que ya tener un plan distrital, un plan de desarrollo de Bogotá o de cualquier ciudad que hable de arriendo especializado es un gran paso. Porque antier pasó otra cosa en la comisión. Hubo tal vez un experto que dijo, oiga, esto es un poco de inequidad, y otro levantó la mano y dijo, no, es que esto está en el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo toca cumplirlo, y el plan de desarrollo dice que hay que dar incentivos o que se estudiarán los incentivos para. Entonces estamos blindados, digamos, jurídicamente, técnicamente me siento infinitamente tranquila. Bueno, y ahí vamos. Esto no ha terminado, no soy triunfalista porque todo puede pasar. Puede ser incluso que si el alcalde no ve ambiente para llevar el estatuto tributario, pues no lo lleve, pero el trabajo está hecho. Yo no sé si se me quedan algunos retos por fuera de lo que se planteó, pero pues quiero decir, bueno, y hay otra cosa con la que quiero terminar oyéndolos a ustedes. Por eso es tan difícil separar, pero hay dos cosas que estamos trabajando muy fuerte para que ustedes las sepan, y es el ejercicio de cargas y beneficios también se está mirando desde el urbanístico, lo estamos trabajando y eso no diferencia si el proyecto es para multifamily o si el proyecto es para venta, no diferencia. Y en eso estamos centrados y tenemos con otros colegas, entre ellos Briceño, una comisión antitrámite en la que yo pensé que íbamos a ser más exitosos, pero yo creo que no nos ha ido mal, Edwin. Vamos avanzando en acueducto, escogimos los 12 trámites más duros, o sea, más pesados de los 122 que tenemos o que tienen, pues ya. Acueducto y catastro vamos bien, ambiente no, pero pues uno afortunadamente como concejal, acá yo le decía a Camilo que hay veces que ya encontré también el gustico de ser concejal, entonces si no avanza ambiente, pues hay unos mecanismos, ¿no? Que decir, venga, secretaria, es que esto es suelo. Necesitamos suelo. Y el alcalde sabe que mi bandera es el suelo para poner banderolas, como le digo yo a él. Entonces, para que sepan que esos son frentes que se han ido cubriendo y que por eso creo que hizo bien o que hicimos bien, pero sobre todo en la discusión de expertos de multifamily, en decir, de estos tres, ¿con cuál nos vamos a meter? ¿Cuál es el más fácil? Porque cuando tratamos de meternos con el de deuda, la Secretaría de Desarrollo Económico dijo, no, espere, porque pero yo creo que es una cosa que no deberíamos abandonar, porque es que el mundo no se acaba con esta administración. Y entonces ahí seguramente habrá una segunda tanda para el próximo plan de desarrollo de miremos lo de deuda, cómo podría ser con unos incentivos y abriendo un poco la mente a temas de banca multilateral y todo eso. Pero escogimos predial y nos fuimos por ahí y yo creo que ahí vamos bien. Era eso. Sandra, muchas gracias. Pues buenas noticias. Una pregunta adicional y es vivienda social en renta. Si eso fuera un concepto, ¿ustedes cómo lo están viendo? ¿Cómo se lo han imaginado? ¿Qué han pensado respecto a eso? Pues mira, no es esto, es una cosa totalmente distinta. El viernes, eso es otra cosa. El viernes van a lanzar en la Secretaría de Hábitat. Yo tenía, mis propuestas estaban ahí, estaba Alejandro Quintero, es que Alejandro ahora no está ahí, estaba en el ministerio, ahora estuvo en Hábitat, en formulación de las políticas. En mi carta al alcalde, yo le dije, oiga, en el gobierno nacional había una cosa que se llamaba Fresh, que funcionaba bien, metámoslo acá. ¿Por qué? Porque es que el gobierno nacional destruyó la política de vivienda, la destruyó. Yo siempre arranco las cartas y las intervenciones así, pues para no perder la oportunidad de que no nos volvamos a equivocar. No, yo no me equivoqué, yo no hice. Entonces, hay una cosa llamada Fresh. Yo tengo serias dudas sobre oferta preferente. Se las presenté a la secretaria, parecería que lo están ajustando. Yo creo que los subsidios deben ser a la demanda y no a la oferta. Pasamos la propuesta de el Fresh, de completar, bueno, y el tema de arriendo, pero no el arriendo social que pagan acá para las familias que se quedan ganándose un arriendo toda la vida, sino el tema cómo escalona la propiedad. Ese programa lo van a vender, a lanzar el viernes, entiendo, y tengo divergencias todavía de si se aplica el subsidio a nueva Bozada. Estoy esperando el documento final, pero eso es otra cosa, eso es una especie de semillero. No, eso es semillero, pero traído a Bogotá. Es que
yo creo que una de las cosas que, y hubiera querido ser mucho más fuerte y más contundente en que en todos los planes de desarrollo se hubiera logrado involucrar esos 4 elementos de política pública, porque eso sí hubiera que, yo no sé, no estoy diciendo que en Medellín no se esté haciendo, yo he estudiado Medellín, he estudiado Barranquilla, pero de pronto casi que coger lo que duramos construyendo tantos años y haberlo llevado a lo local hubiera sido chévere. Pero van a lanzar es una especie de semillero. Yo hay una cuña, perdón para los que están acá de constructores, a mí me encantaría hacer los pilotos de semillero con obreros. Yo creo que de los 3.000 obreros que visité en campaña, yo creo que unos 15 votaron por mí, pero yo les dije, venga, hagamos un programa para ustedes, ojalá lo pudiéramos hacer el piloto con ustedes porque yo creo que sí funciona, pero ahorita, yo lo que sugeriría es, acabemos de madurar esto y después nos vamos a la BIS, pero es mi reflexión porque entonces sí es difícil explicarlo y es difícil que se entienda y es difícil que se incorpore en una política de vivienda si se empieza a leer que es para BIS y que requiere subsidios, y lo peor que podemos hacer es combinar las dos cosas, multifamily y subsidios, creo yo. Ahí creo que nos toca tener cuidado. Gracias. Sebastián, tiene unas reflexiones finales. Sí, yo pues primero aplaudir que Sandra después de su cambio de vida siguió liderando este tema que había iniciado desde Camacol, y creo que ha sido muy importante porque sin duda pues los mensajes que da la política pública al mercado justamente permiten hacer eso. Sin duda creo que pues haber arrancado por el predial era como ese mango bajito que podíamos agarrar, pero claramente la gran palanca está en financiación. Eso es lo que realmente puede mover de manera estructural el mercado. Estuvimos haciendo con Camacol, de hecho, un estudio de política comparada en otros países de los programas de incentivos, y el más fuerte que hay en el mundo es el Low Income Housing Tax Credits de Estados Unidos. Es el programa más exitoso y es básicamente generar mecanismos que mejoren las condiciones de deuda de los proyectos. Hemos hablado aquí, lo hemos pasado un poquito como por las curvas, pero claramente tenemos una deficiencia de productos financieros que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que seguir evangelizando. Y en la medida en que podamos hacer eso, ya sea desde las administraciones locales o desde la administración nacional en el siguiente gobierno, en poder vincular al Estado, no como prestamista, pero sí como garante, entendiendo que para el Estado generar un nuevo mercado, en una estructura que además seguimos como martillando la idea, no le genera costos, no le genera carga fiscal, vamos a tener digamos, un destape de oportunidades muy fuerte. Parte de lo que hablábamos de México, por ejemplo, México, después de haber hecho esa primera desarrollo de los desarrollos de Prudential, que fueron pues básicamente una cosa muy aislada, realmente lo que desarrolló la siguiente gran ola de multifamily fue los créditos blandos de la Sociedad Hipotecaria Federal, y eso se cayó y ahí frenó otra vez el país. Entonces, claramente la deuda es el gran habilitador. Los bancos, por las razones que sean, todavía siguen siendo muy cautelosos y siguen teniendo muy pocos productos adecuados para hacer, sobre todo, desarrollo, y eso nos mantiene como un poco en los números bajos de rentabilidad. Entonces, creo que la tarea que viene, y es una tarea de los gremios, de las organizaciones, claramente los desarrolladores o los fondos encontrarán oportunidades puntuales por donde podrán hacer proyectos, pero realmente si queremos crear un mercado y un ecosistema completo, necesitamos habilitar unos esquemas de deuda mucho más acordes a la política, a la realidad del mercado. Y una consideración sobre el tema de BIS. Yo creo que el tema de BIS no solamente pasa por los subsidios y las exenciones que se le puede dar, sino que BIS tiene un reto adicional y es la operación. Operar proyectos en renta BIS con la regulación actual, con los componentes reputacionales que hay, es un reto gigantesco. Mientras no tengamos un ecosistema de operadores fuerte, desarrollado, que tengan muchos kilómetros encima de haber manejado miles de viviendas, lo que ya hay en Chile, operadores que administran 5.000, 8.000, 10.000 viviendas todos los días,
ahí podemos hablar de BIS, porque más allá de que los números le den, la TIR le dé, la deuda exista, lo que sea, pensemos hoy los proyectos de BIS que se entregan en venta, los retos que tienen en la convivencia, los retos que tienen en manejo y los retos que tendrían en los cobros de cartera, en los procesos de reposición, en el mantenimiento de la calidad del activo. Es muy, muy difícil. Entonces ahí también necesitamos unos operadores mucho más fuertes para que eso salga adelante. Muchas gracias. No sé, Edwin, si quieres una reflexión final. Y estamos. Sí. Dos cosas que se me quedan ahorita oyéndolos. Porque yo tenía en el radar, en el comité, cada vez que nos reuníamos, lo de los parqueaderos, ya no, ya con el POT. Ahí encontraron algo bueno del POT de Claudia, lo de los parqueaderos. Pero pensemos, porque en lo urbanístico todavía estamos en proceso. Si encuentran algo, ustedes nos dicen y nos sentamos. Ayer tuve reunión con la secretaria. Yo tengo unas reuniones cada 15 días y llevo temitas, yo me quedo con las tareas. Ahí tenemos unas tareas enormes. Yo me quedo con las tareas de las... No, mentiras. Las trabajamos conjuntamente con él. Y lo otro es, léanse el artículo con esa mirada de oportunidad. Y ustedes nos dicen, ya, lo de los incentivos ya, pero ese artículo da para una reglamentación y construimos la reglamentación y la proponemos. Porque si está súper, es que esto es de argumentos, pero yo no sé si ese artículo, en entre líneas haya algo que podamos reglamentar y que se vuelva una oportunidad adicional. Perdón, es pedirles favores para que trabajemos juntos. Juan Camilo. Pues yo de una vez te doy una idea, porque lo hicimos en Envigado, lo que mencionó Natalia ahorita, el tema del lock-off, que es una matrícula, se puede partir en dos, ¿cierto? Entonces eso permite que las áreas de los espacios privados puedan ser más pequeños. Lo logramos en Envigado, te compartimos el decreto y pues para que lo revisen en Bogotá, si pudiera aplicar. Pero igual lo analizamos, o sea, nos queda la tarea de hacer esta mesa y creo que con lo que nos mencionaba Natalia hay muy buenas ideas. Y pues Walter, no sé cómo estamos, pero creo que estamos ya listos y entonces solo agradecerles y invitarlos de nuevo a la siguiente mesa, el 29 de mayo. La idea es seguir abordando este comité de manera regular y ojalá para el 29 tengamos buenas noticias igual. Bueno, súper. Muchas gracias a todos. Gracias por Feliz día. venir.